Hermanos, buenas noches. Estoy realmente en una muestra de amor hacia ustedes porque con esta nueva modalidad que vamos a estar manejando por la contingencia que ha ordenado, bueno, más bien esta cuarentena que ha ordenado nuestro gobierno federal de no reunirnos más de 10 personas en lugares públicos, estoy realmente reflejando un acto de amor y les voy a explicar por qué, porque realmente a mí no me gusta escuchar mi voz grabada y no me gusta verme cuando me graban, pero eventualmente tendré que verificar la calidad de este video. Hermanos, ustedes saben que estamos en la clase de evangelismo y esta clase de evangelismo nos ha llevado a regresar a la idea original de que el único propósito que nosotros tenemos aquí en este planeta, ya una vez que conocemos el amor de Dios y una vez que permitimos que Dios penetre en nuestras vidas, el único propósito que tenemos nosotros, hermanos, es el de predicar el Evangelio, el que cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros vecinos, las personas que son importantes para nosotros y aún las personas que no son tan importantes para nosotros, que en un momento determinado se constituyen en nuestros enemigos, tenemos que estar intercediendo por ellos, tenemos que estar orando por ellos y eventualmente tenemos que estar, como dice la palabra, acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza, sirviéndoles a pesar de que ellos nos desprecien, sirviéndoles a pesar de que ellos no sean parte de nuestro club o que nosotros no seamos parte de su club. Creo que es el momento, con el consenso de mi hermano Andrés, que es también maestro de esta clase de evangelismo, que hagamos un breve recuento de cómo se van a estar manejando estos asuntos que tienen que ver con el evangelismo. Ustedes saben que el evangelismo estará girando, hermanos, en torno a las 5 verdades que habíamos ya platicado en clase presencial, en las clases de los domingos en Comunidad Cristiana Vida Abundante. Y yo sé que en este momento quizás ustedes estén tratando de recordar cuáles son esas 5 verdades del Evangelio, esas 5 verdades que tienen que ser básicas para que nosotros estemos predicando el Evangelio eficazmente. Y también recordarles que obviamente la predicación del Evangelio no contiene siempre estas 5 verdades. Hay predicaciones en las que se habla exclusivamente del arrepentimiento, pero lo que sí tenemos que recordar es que en lo que se basa la predicación de nuestro Evangelio, hermanos, no es precisamente en las 5 verdades, sino en una verdad que va más allá de todo y que es una verdad que en la que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando dice que nuestra predicación tiene que limitarse, y esto ya también lo habíamos visto en clase, a recordar que hay unas verdades que trascienden más allá de cualquier verdad que pudiera existir en el mundo, hermanos, y cualquier verdad que pudiera existir en el universo. Y esas verdades son, hermanos, que Cristo murió por nosotros según las Escrituras, que el Señor Jesucristo fue sepultado por nosotros según las Escrituras, y que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios y se tendrán que acordar que ya vimos esa cuestión. Ahora, hermanos, ya estuvimos viendo en clases presenciales, 4 de las 5 verdades, y les repito nuevamente, seguramente en este momento ustedes están recordando cuáles son esas 5 verdades. La primera verdad es la verdad del amor, el amor de Dios. La segunda verdad nos recuerda que hay algo que nos separa del amor de Dios, y eso se llama pecado. Ya estuvimos hablando acerca del pecado. La tercera verdad nos recuerda que hay algo que se convierte en un vínculo entre el amor de Dios, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, y esa imposibilidad que tenemos nosotros mismos de acercarnos a Dios. Y esa verdad es la verdad del sustituto. Lo veíamos con Andrés. Andrés eh, se ha empeñado en que utilicemos esa frase en clase, que es la frase del Pontifex Maximus, que así se le llamaba hace muchos años. Ustedes recordarán, hermanos, lo vimos también en clase. Así se le llamaba hace muchos años al emperador, a César. Y esa frase significa el que construye los puentes. Es que él construye los puentes.
Después de esa frase, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, la ha utilizado para referirse al Papa. Y sin embargo, hermanos, si ustedes revisan la versión Vulgata latina de la Biblia, la traducción que viene del latín al español, o si la ven en el idioma original, van a ver que en el pasaje de Hebreos capítulo 9, ahí se habla del Señor Jesucristo como el Pontifex Maximus. Y esa persona, ese ser especial que se convierte en un vínculo entre Dios que nos está esperando y nosotros que estamos hundidos en nuestros pecados, es el Señor Jesucristo. Y precisamente, hermanos, esa es la tercera verdad. La tercera verdad es la verdad del sustituto. Como lo identificaba Juan el Bautista al Señor Jesucristo, lo identificaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cuarta verdad, hermanos, es la verdad de la fe. Si nosotros, la verdad del arrepentimiento, perdón, quiero decir. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, simplemente no vamos a estar en el camino de la salvación y simplemente no vamos a tener elementos para decirle a las personas que tienen que cambiar su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de pensar. Vimos varias palabras en el Antiguo Testamento en el idioma original en el hebreo, vimos varias palabras en el Nuevo Testamento en el idioma original en el griego, que nos hablan acerca de arrepentimiento. Pero arrepentimiento básicamente es volver nuestra mirada y volver nuestro corazón a Dios. Ahora quiero hablarles brevemente acerca del amor de Dios, que sería la quinta verdad. Que de hecho en el orden cronológico, hermanos, esa tendría que ser la primera verdad, pero como es un tema más extenso, es un tema muy muy extenso, de hecho el día de hoy vamos a manejar solamente, hermanos, una breve introducción, porque no sé si ustedes sepan, pero por cuestiones de espacio y por cuestiones de calidad en la aplicación que se llama WhatsApp, no podemos poner un video muy amplio. Entonces solamente quiero recordarles, hermanos, que la base de nuestra predicación, la base de este mensaje que habla del amor de Dios, así como nosotros nos vemos en Génesis recordando que Dios nunca trata de comprobar su existencia. En el Génesis nosotros vemos que Dios nunca dice, les voy a demostrar que yo existo. Simplemente, hermanos, Él dice que existe, y esa motivación es la misma motivación que nos lleva a nosotros ahora a recordar que el Señor no trata de comprobar que Él nos ama, no trata de comprobar su amor, sino que dice la palabra del Señor en los escritos joánicos, en los escritos del apóstol Juan, que es el que más habla del amor de Dios, que simplemente nosotros tenemos que entender algo, hermanos. Es una frase tan corta pero tan llena de verdad, cuando el Señor por medio del apóstol Juan dice que Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Si tú quieres experimentar verdaderamente el amor ágape, porque conocemos, hermanos, por el contexto de lo que se estudia en el lenguaje original del Nuevo Testamento, que hay tres tipos de amor. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, en otras clases. El amor eros, que tiene que ver con el contacto físico, que tiene que ver con cuestiones que nos hablan de un enamoramiento, que nos hablan de un contacto físico entre una pareja de personas que se aman. Existe el amor fileos, que es el amor que tú tienes por tus hermanos, que es el amor que tú tienes por tu familia, que es el amor que tienes por tus hijos, que es el amor que tienes por tus padres. Y existe el amor ágape o amor agapao, que también se le llama. Y este es el amor del que quiero introducir brevemente en esta noche, hermanos. La máxima muestra del amor la vemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16, donde dice, y esto prácticamente será, pues nos estamos acercando, hermanos, al final de esta introducción, porque créanme que si hablamos de cuestiones de estas 5 verdades espirituales, hermanos, que nos llevan a una predicación eficaz del Evangelio, nos la podríamos pasar mucho tiempo, hermanos, no solamente 1 hora o 15 minutos, nos la podríamos pasar un cuatrimestre entero hablando acerca del pecado,
hablando acerca del amor de Dios, hablando acerca del arrepentimiento, hablando acerca de la fe y hablando acerca de la verdad del sustituto. No la podríamos pasar mucho tiempo hablando de todas estas verdades. Sin embargo, hermanos, pues yo quiero prácticamente dejarlos esta noche con esta reflexión. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado todo aquel para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, yo quisiera hablarles de esta verdad como me llegó a mí hace algunos años estando en otra iglesia, hermanos. A mí me llegó el mensaje de forma tan profunda y con esto les digo, quiero terminar esta breve introducción. En los próximos minutos les enviaré un vínculo en el que quiero que estén estudiando una predicación de nuestro hermano Danilo Montero. Danilo Montero, ustedes saben que es un cantante, es de origen costarricense, y hay una predicación de 35-37 minutos que quiero que ustedes estén analizando, y en ella vamos a estar desarrollando algunos temas en los próximos días. Vamos a seguir hablando obviamente del amor de Dios. Y les voy a dejar ese vínculo, hermanos, porque el título de esa predicación me llamó poderosamente la atención. Esa predicación se llama El amor escandaloso de Dios. Y es escandaloso, hermanos, para el mundo porque tiene que ver con este pasaje, hermanos. Y yo se los he preguntado en clase y yo me lo pregunto a mí mismo y se lo podría preguntar a mi esposa. Y si voy caminando por la calle se lo podría preguntar a cualquier papá o a cualquier mamá. O, bueno, no a cualquiera, quizás a la mayoría. Que si a ti te pidieran que entregaras la vida de tu hijo, ¿tú lo harías? ¿Tú entregarías la vida de tu hijo por un amigo? ¿Tú entregarías la vida de tu hijo por un familiar? ¿Tú entregarías la vida de tu hijo, de tu único hijo, por algún vecino? Y lo más trágico y lo más trascendente es que yo te podría preguntar, ¿tú entregarías la vida de tu hijo por un enemigo? Sin embargo, hermanos, ahí se ve la esencia del amor de Dios, porque Él entregó su vida, Él entregó la vida de su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, no solamente por ti y por mí, que ahora nos hemos constituido en amigos de Dios, porque el Señor Jesucristo mismo lo dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, que no hay no hay amor más grande que entregar tu vida por tus amigos. Yo quisiera dejarte con esta reflexión, porque difícilmente alguien entregaría su vida por su ser amado. Sería más complicado aún que entregaras tu vida por un vecino o que entregaras tu vida por algún familiar lejano. Pero yo creo que es una situación imposible que tú digas que alguien va a entregar su vida o que tú entregaras la vida de tu hijo por el enemigo. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que estamos separados de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestros pecados nos han separado de Dios. Dice la palabra de Dios que somos enemigos de Él, que somos enemigos de Dios. Y sin embargo, este pasaje nos lleva a una verdad tan grande, que es la verdad difícil de contener, hermanos, es difícil de entender, es difícil de sobrellevar en tu corazón, el que tú entiendas que Dios entregó su vida por sus enemigos. El Padre Celestial entregó a su Hijo unigénito no solamente por sus amigos o por los que podrían ser sus amigos, sino está entregando su vida por sus enemigos. Y les comentaba, hermanos, que a mí esta verdad me cayó de forma rotunda, como dicen coloquialmente, como un balde de agua fría, cuando hace muchos años en una iglesia de Lomas Lindas, de Atizapán, que se llama Eliasim, invitaron a un predicador externo, invitaron a un pastor que venía de otra iglesia en ese tiempo, y él nos comentaba en su introducción cómo él permitió que su hijo, uno de sus hijos, no era su hijo único, pero cómo permitió que uno de sus hijos fuera a una excursión, fuera a un campamento, y que no supo nada de él un día, no supo nada de él 2 días, y que al tercer día supo que su hijo había caído desde una barranca
había caído al vacío, había muerto haciendo una actividad de alpinismo, de exploración. Y el hermano se le cortaba la voz y el hermano lloraba y nos contagió toda la congregación. Yo recuerdo que esa fue de las únicas ocasiones que yo lloré, estando en una predicación, porque el hermano decía, hermanos, quiero que me comprendan, no es que yo no ame a Dios, no es que yo no entienda el propósito de Dios, pero después de que murió mi hijo, se acercaba la gente, se acercaban hermanos y se acercaban personas que no eran cristianas a decirme, lo siento mucho que hayas perdido a tu hijo, pero la verdad es que yo decía, no les entiendo. El hermano nos comentaba, no les entiendo, no sé de qué hablan. Mi dolor era tan insoportable que yo sí estaba enojado con Dios, yo sí estaba enojado, yo sí estaba preguntando, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué Dios es tan cruel que permite que yo pierda a mi hijo cuando mi hijo apenas empezaba a vivir? En aquel tiempo nos comentaba que su hijo tenía escasamente 20 años. Y pues yo pienso en mis hijos y lo que pasaría en la situación de perder a alguno de mis hijos. El orden natural de las cosas, hermanos, nos dice que los papás se van primero, que los papás mueren primero. Entonces es una cuestión bastante trágica darnos cuenta que cuando muere un hijo es una cuestión que tiene que ser algo insuperable. Y este hermano nos compartía esto como una introducción para hablar de ese pasaje, que muchas veces nosotros decimos y lo repetimos y vemos en los estadios de béisbol en Estados Unidos cómo salen con sus pancartas que dicen Juan 3:16, Juan 3:16, y no sabemos exactamente lo que significa el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios, decía este hermano, es que el Padre entregó a su Hijo amado para morir por cada uno de nosotros. Y la cuestión más terrible, hermanos, y con la que quiero despedirme y con la que quiero dejarte con esta reflexión en esta noche, que de hecho es muy extraño que nos estemos saludando en la noche, hermanos, porque la clase habitualmente la tenemos a las 10 de la mañana, pero bueno, es que la clase de amor que tuvo el Padre, no solamente para entregar a su Hijo amado, para que muriera por ti, para que muriera por mí, y para que muriera por todas esas personas a las que le tenemos que predicar el Evangelio, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por tus familiares y por tus enemigos, sino que la verdad tan rotunda de que nosotros no entendemos qué sintió el Padre cuando vio a su Hijo clavado en la cruz. No lo sabemos, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo murió como un criminal, murió despreciado, como dice Isaías 53, varón de dolores, murió desfigurado, fue escupido, fue golpeado, se burlaron de él, lo patearon. Yo les he platicado en algunas ocasiones del tipo de sandalia que utilizaban los soldados romanos, que eran sandalias que tenían clavos en la suela. Tenían unos clavos en forma de S y esos clavos tenían el propósito de que los soldados tuvieran mejor agarre en el piso para que pudieran combatir de la mejor manera. Pues bien, hermanos, les aseguro que muchos de esos clavos penetraron la cara de nuestro Señor Jesucristo, las patadas que le daban los, los soldados romanos al Señor Jesucristo. Entonces, vean, hermanos, tratemos de trasladar nuestra mente un poco a la mente del Padre, cómo vio a su Hijo. Y lo peor, hermanos, la cuestión más terrible es que hubo un momento en el que el Señor Jesucristo se sintió solo. Él estaba cargando todos los pecados de la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros, tus pecados y mis pecados, los pecados de tus vecinos, etc. Y hubo un momento en el que el Señor Jesucristo menciona una cita que se ha malinterpretado, hermanos. Esa cita que dice Ilahi, Ilahi, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Lo traducen algunas versiones de la Biblia. Y es que en ese momento el Señor, el Padre Celestial, tenía ahí frente a su Hijo único, clavado en la cruz, cargando todos los pecados de la humanidad. Y el Padre Celestial tuvo que darle la espalda. Tuvo que voltearse para no ver toda la maldad que el Señor Jesucristo estaba cargando, que no era una maldad propia, que no era un pecado propio, sino era la maldad tuya, la maldad mía, la maldad de toda la humanidad que estaba
en ese momento llevándolo a la cruz y que lo estaba matando. Si eso no es amor, hermano, si eso no es amor, como dice el Evangelio de Juan, que el verdadero amor se mide cuando das tu vida por tus amigos. Y el Señor Jesucristo nos decía, ya no les llamo siervos porque ahora saben lo que yo voy a hacer, ya les llamo amigos porque saben lo que voy a hacer. Y el amor más grande del mundo, hermanos, se concentra precisamente en este pasaje. Y con eso quiero despedirme en esta noche. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa el único y también significa el primero y el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú ya crees en el Señor Jesucristo, eres bienaventurado. Si tienes a tu familia que no cree en el Señor Jesucristo, tienes que acercarte y hablarles del amor de Dios. Y no solamente del amor de Dios, sino de las otras 4 verdades que hemos estado analizando. Y quisiera que las recordaras en tu mente en este momento. ¿Cuáles son esas verdades? La primera verdad es el amor de Dios. La segunda verdad es el amor del pecado. La segunda verdad, perdón, es la verdad del pecado. La tercera verdad es la verdad del sustituto. La cuarta verdad es la verdad del arrepentimiento. Y la quinta verdad es la verdad de la fe. Ya nuestro hermano Andrés hablaba la semana pasada acerca de la verdad de la fe. Pero yo quiero que reflexiones en esta noche todo lo que significó para nuestro Padre Celestial entregar a su Hijo unigénito para que muriera por tus pecados y para que muriera por mis pecados. Y cuál fue la agonía de nuestro Señor Jesucristo y cuál fue la soledad de nuestro Señor Jesucristo, que se sintió abandonado por el Padre en el momento culminante, en el momento de estar colgado en la cruz, y tuvo que decir, Ilahi, Ilahi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los soldados, los judíos se burlaban de él y decían, miren, lo está llamando Elías. Realmente no estaba llamando a Elías, estaba llamando a su Padre Celestial y diciéndole, Señor, la carga de los pecados de la humanidad es muy grande para mí, pero por amor a ellos voy a terminar esta carrera, por amor a ellos voy a terminar este compromiso. Y ese compromiso terminó, hermanos, cuando el Señor resucitó, y terminó, hermanos, de forma prodigiosa cuando vemos en el libro de los Hechos cómo el Señor Jesucristo desciende a las alturas, después de haberle dejado la misión a los apóstoles, de que predicaran el Evangelio en todas las naciones, de que predicaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabemos qué significa eso, hermanos. Hablamos brevemente en esta noche del amor de Dios, pero acuérdate que Jerusalén es tu familia, Judea es tus vecinos, Samaria son tus enemigos y hasta lo último de la tierra lo que alcanza. Y si tienes que predicar el Evangelio por medio de Facebook, por medio de WhatsApp, por medio de Instagram, hazlo. Ahorita estamos utilizando la tecnología para estar en contacto, hermanos. Pero no te olvides que el amor de Dios es trascendente. El amor de Dios es gigante. El amor de Dios es escandaloso. Quédate con esta reflexión en esta noche. Que Dios te bendiga. Y te voy a dejar en un momento más, hermano, hermana, un vínculo donde habla nuestro hermano Danilo Montero acerca del amor escandaloso de Dios. Te pido que lo escuches, que lo veas con mucha atención y después estaremos platicando de ese pasaje, bueno, de esa predicación, y continuaremos en los próximos días hablando acerca del amor de Dios. Los próximos temas, hermanos, les adelanto, vamos a hablar de apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe. Vamos a hablar de los grandes evangelistas de la palabra del Señor, como Felipe, como Esteban, el mismo Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando también, hermanos, de la forma eficaz de predicar el Evangelio. Y vamos a estar hablando cómo esos grandes predicadores del Evangelio utilizaban cualquier instrumento, cualquier imagen que tuvieran a su alcance para predicar el Evangelio. Y que nosotros utilicemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todos los recursos para predicar el Evangelio. Y no se les olvide, hermanos, que el amor de Dios es trascendente. Y Juan 3:16 va mucho más allá de leer este pasaje, saberlo de memoria y decir que es nuestro pasaje favorito. Que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches y nos estaremos viendo pronto.